Buenos días, asimétricos, asimétricas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura. Hoy, como veis, estamos en un entorno totalmente diferente al estudio. Ya lo sabéis que a veces nos escapamos y venimos a enclaves maravillosos como el de hoy. Hoy estamos en el pabellón de convenciones, en el recinto ferial, en la Casa de Campo de Madrid. Vamos a estar con María Oslé, que es subdirectora de Control de la Edificación y Obras de Madrid Destino, y Pepe de Coca, arquitecto y especialista en este maravilloso recinto ferial en el que hoy estamos. María, Pepe, yo creo que me voy a dar la vuelta, os venís para acá y como sois vosotros los protagonistas, veniros para allá. María, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola. Muy buenos días. Pues nada, vamos a empezar esta visita, si os parece, por este maravilloso pabellón de convenciones, que no sé quién se quiere lanzar a contarnos, que muchos de los que nos están viendo lo sabrán, pero habrá gente que no. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es esta historia de este maravilloso pabellón? Cuéntanos, Pepe, que veo que asientes, bueno, creo que vas a ser tú. Venga, me lanzo. Venga. Pues nada, este es un edificio de dos arquitectos que ahora no son tan conocidos, pero esperemos que lo sean mucho más, que son Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, que trabajaron en todo este recinto, que es un recinto que está muy pegado al río, muy cerca del centro de la ciudad. Es un recinto muy grande, de 70 hectáreas, y este edificio lo hicieron para la segunda Feria Internacional del Campo en el año 1953. Es un edificio que ya se ve, ¿no? Que tiene muy moderno, ¿no? Sí, mira, voy a sacar un poquito un tiro sin los coches, pero voy a sacar ahí un poquito. Y vamos, tiene interés primero por su solución, ¿no? En el año 53 como una solución muy vanguardista, estructuralmente digamos arriesgada, ¿no? Porque tiene veis que la cubierta son unas láminas onduladas de hormigón, de 8 centímetros, que tienen entre apoyos 30 metros de distancia y 6,5 metros de voladizo. Y luego tienen este marquesina maravillosa. Que está justo detrás de ti, te está acompañando ahí, Pepe. Que también es un voladizo de 9 metros, que veis que está atirantado, no sé si se ve. No se ve el tirante, pero lo voy a intentar sacar porque está el árbol, pero ahí yo creo que ahí se ve el tirante perfectamente. Y luego veis que por fuera es de ladrillo visto, ¿no? De un ladrillo que se usaba mucho en los años 50, un ladrillo aplantillado, y bueno, luego no llega el muro a la cubierta y entra la luz, ¿no? Entre las ondas de cubierta y el muro, ¿no? Esos son un poco como los ingredientes, ¿no? Que hacen a este edificio tan especial, ¿no? Sí, una verdadera como casi obra estructural maravillosa, ¿no? Y María, tú has estado a cargo como de esta reconstrucción, esta rehabilitación, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la estrategia o un poco el criterio de esta? Nosotros empezamos este edificio, hay que contar un poco cómo nos lo encontramos, ¿no? Como ha dicho Pepe, el recinto ferial formaba parte de IFEMA, ¿no? Luego pasó a ser del Patronato de la Feria del Campo, que se encargaron de gestionar los edificios y de organizar los eventos. Entonces adecuaron un poco los pabellones. Este pabellón, aunque veáis que tiene vidrio, como ha contado Pepe, originalmente era el ladrillo y la cubierta de 8 centímetros. Era un pabellón abierto y no tenía instalaciones. Porque era para un uso que se hacía en concreto en la feria y poco más, ¿no? Entonces, el Patronato de la Feria del Campo lo intentó acondicionar a su uso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues nosotros nos encontramos el edificio, el ladrillo llegaba hasta las ondas de hormigón, no había espacio, ese se había perdido. Lo habían rellenado, ¿no? de fábrica de ladrillo. Y luego en todo este fábrica de ladrillo que hemos visto habían enfoscado a tirolesa con los colores del Ayuntamiento de Madrid. Y el voladizo también estaba cubierto y esta fachada de vidrio pues también estaba cubierta por pladur, donde colocaban las exposiciones que se iban a desarrollar en el interior. Y el interior, ahora lo veremos, había un falso techo de oficina registrable, porque así conseguían tapar las instalaciones que no tenía el edificio originalmente. Entonces, claro, fue una solución que al final teníamos una especie de nave de pollos, que no se veía nada. Y tuvimos la suerte, entre comillas, de que el voladizo se detectó que tenía cemento aluminoso.
y tenía problemas de estructurales. Y entonces, a raíz de ahí, dijimos, esta es la nuestra, porque claro, el edificio se alquilaba muy bien, como estaba, pero nosotros queríamos recuperar la configuración original. Y ponerlo en valor, porque es una arquitectura moderna, pero que en España hay muy poquitos ejemplos de arquitectura moderna. Y entonces la idea era que se viera cómo era el edificio originalmente. Entonces empezamos con la demolición del voladizo, porque tuvimos que reconstruirlo, todo esto con el CIPAM, etcétera, pero tuvimos que reconstruirlo porque no se podía reforzar de lo deteriorado que estaba. Los pilonos también se veían que tenían aluminoses, y luego las vigas que están sobre la cubierta, hay 2 vigas maestras que ahora veremos que coinciden con los pilares, también tenían la aluminosis. O sea, estaba todo llenito. Y entonces, claro, gracias a eso hicimos esa primera intervención de estructural, y luego posteriormente se hizo otra intervención de acondicionamiento del edificio, adecuación a normativa, que ahí es la compleja, porque decíamos, hay cosas que hay que introducir, no podemos dejar el edificio como era originalmente, porque evidentemente hay que poner algo, hay que poner instalaciones, hay que poner iluminación, PCI, etcétera. Y creo que lo conseguimos integrar, ¿verdad? Nos han dado un premio. Hombre, el premio Hispania Nostra, que enhorabuena aquí, que yo creo que hay que decirlo y dejarlo. Pues, si os parece, vamos a ir entrando porque hace viento y me temo que esto está interfiriendo. No, sí, se ha oído, pero está interfiriendo en esto. Bueno, entonces, contadnos si queréis un poco también, hasta si os parece un poco la configuración incluso, ¿no?, de esta entrada tan especial, ¿no, Pepe? Bueno, a ver, esto no es un edificio aislado, o sea que Cabrero y Jaime Ruiz ya tenían experiencia, ¿no?, en este tipo de arquitecturas feriales, habían hecho la primera feria en el año 50. Entonces, la idea que obsesionaba a Cabrero era la de lograr un gran espacio unitario, ¿no?, y flexible, ¿no?, una idea moderna, ¿no? Y entonces, este edificio se puede entender, ¿no?, yo lo digo muchas veces, ¿no?, como una síntesis de las arquitecturas de la primera feria. En la primera feria eran bóvedas de ladrillo, con arcos de ladrillo, ¿no?, y solo en algunos edificios muy emblemáticos salía el voladizo, ¿no?, como elemento, el voladizo de hormigón, como elemento moderno, ¿no?, pues inspirado por los italianos y tal. Entonces aquí la síntesis bonita es que la cubierta ondulada de hormigón y el voladizo, ¿no?, pues son como ese recuerdo de la primera feria, pero en clave muy moderna, ¿no? Como veis, ¿no?, yo creo que se ve bien, ¿no? Se ve el espacio es un espacio espectacular. Habría que hablar también, ¿no?, de ese enfoque moderno que tiene Cabrero y Ruiz, pero que es una modernidad basada en la tradición, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una planta basilical romana, ¿no?, con un gran espacio central y unos espacios laterales, ¿no?, y unas columnas de hormigón, pues vamos, que están a la vista, ¿no? Y luego también esa obsesión también, que ahora lo llamaríamos sostenible y eficiente, ¿no?, que es la entrada de luz natural, ¿no? O sea que la Feria del Campo, como hemos dicho antes, se hacía en mayo-junio, cada 2 años. Entonces, bueno, pues todo lo que, primero, era un desembolso muy grande hacer estos edificios, ¿no?, y que no se acababan, sino que se hacía la carcasa, ¿no?, y luego, posteriormente, pues se iban acristalando, ¿no?, se iban perfeccionando, ¿no? Entonces, yo creo que en la rehabilitación, ¿no?, una de las ideas bonitas era intentar mantener ese valor espacial del edificio, ¿no?, y esa idea abierta, ¿no?, de una arquitectura abierta, ligera, ¿no?, porque es una lámina, ¿no?, que está casi como flotando en el aire. Eso te iba a preguntar, contadnos un poco esta cosa estructural que es apabullante cuando estás aquí dentro. En cámara no sé si es tan, o sea, si se percibe tanto, ¿no?, pero esta longitud, ¿cuánto habéis dicho que tiene este pabellón de longitud y esta estructura? De longitud son unos 72, 73 metros lineales. 30 metros entre pilares, que salva la cubierta de hormigón, que es una cubierta de hormigón de 8 centímetros, pero está postesada. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer para las 2 vigas maestras, que son las que están sobre esta fila de columnas y la otra,
Al ver que tenían aluminosis, vimos la cubierta, porque eso habría sido un problema, Claro. vimos que estaba bien, pero había que ver qué hacíamos con esas vigas. Entonces, se hicieron estudios de oxina para determinar la situación en la que estaban, y se hicieron pruebas de ensayo y se hicieron con ultrasonidos. O sea, todo esto se lo inventó David Izquierdo, que es nuestro estructurista que le adoramos. Le vamos a poner un altar. Vamos a ponerle aquí una placa también, como Pues en la él va España Nostra. inventando cosas. Y entonces, ultrasonidos, y viendo la velocidad, se hizo un mapeado. Y viendo la velocidad, se determinó que esas vigas estaban con una resistencia de 7 megapascales, que es una mierda. Mierda. O sea, Sí. es Con decir, perdón de la expresión en directo. En concreto, nuestro calculista decía, el edificio no debería estar sosteniéndose. Es incompatible Entonces, con... dijimos, pues, entonces ahora sí que tenemos un problema. Apeamos, estaba todo el edificio apeado con unas torres que nos iban midiendo las cargas, y a partir de ahí cortamos tensores, que eso fue un momento bastante duro, porque al cortar tensores toda la cubierta descargó sobre el apeo que habíamos puesto. Se vio cómo cargaba, y es además algo que no sabemos todavía por qué, cargaba distinto de noche, de día, o si hacía calor o si hacía frío. Y entonces decíamos, a ver si todavía tenemos que salir corriendo. Y no sabíamos por qué, porque no había una justificación que se pudiera razonar bien. Bueno, el caso es que al final lo que hicimos fue una hidrodemolición, quitamos el hormigón mientras estaba apeado, y luego, después de ver el estado de la armadura, que estaba bien, pues se hicieron se hormigonó nuevamente y se reconstruyeron. Y al quitar el apeo, y se colocaron nuevos tensores, y al quitar el apeo, pues parece que se sujetaba. Que se queda, ¿no? Estamos. Aquí estamos. Pues si lo llego a saber, me traigo el casco. Es broma. Necesario. No, fíjate que hemos pasado, Filomena, que estábamos Exacto, Pepe y Eso sí, yo iba a hablar eso. sudando. Claro, porque por si una de las cosas que veis es, Sí, claro. de estos 30 metros que hemos dicho, luego hay 6 metros de voladizo. Ajá. A ver, vamos aquí, que es que claro, está contraluz y no A sé lo si mejor se, si lo y no sé pillas, si María, más percibe. tan- ¿no? tangente. Desde arriba. Sí, así, siguiendo mira, la aquí se ve planta, perfecto. Lo veremos mejor. Sí. Y entonces decíamos, mucho mejor sin carpintería, porque así es más la idea de que vuela la cubierta sobre el ladrillo. Ajá. ¿Qué pasó? Que claro, tuvimos que calcular muy bien la separación con el hormigón para que no se apoyara, pero el hormigón, al ser este tramo ya yo creo en voladizo, que no pues tienes tanto. flecta, Claro. lógicamente. Entonces, pues claro, con la Filomena dijimos, esto yo no lo había calculado, y llegamos a 20 centímetros y llamábamos al calculista. ¿Tú cómo lo ves? ¿Que van a empezar a estallar todos los cristales? Y no. De hecho, el pequeño espacio que queda y que es la entrada de aire lo hemos utilizado para la parte de aire, o sea, calculando daba para la parte de aire, que ahora es obligatorio que tengan por los ventilación. edificios. Así que nos iba encajando todo, que esos son los buenos proyectos. Cuando Claro. de pronto ves que te empiezan a encajar las cosas. Sí, o sea, como ¿no? de la situación original quizá un poco dramática, ¿no? En el sentido de, oye, este edificio no debería estar en pie, a que de repente todo vaya funcionando con las decisiones, ¿no? También, que se nos ha olvidado decirlo, pero que este edificio está catalogado y protegido, ¿no? O sea que- Con nivel 1 No, singular, que es la singular. máxima protección que se puede tener dentro de un entorno BIC. O sea, es que lo tiene todo, vamos. Es que, vamos, que también es un caso excepcional, porque las arquitecturas modernas, después de la guerra civil, pues la mayoría no están protegidas, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido, en este recinto, tenemos esa suerte, ¿no? de que tenemos un patrimonio de arquitectura moderna protegida, ¿no? Protegida y también con intención de conservación, en el y sentido de eso que se gracias a vuelve... Pepe también. Ya, Hizo un Pepe. plan especial de la Feria del Bueno, Cuéntalo, Pepe, cuéntanos el plan Fue especial. un equipo, ¿no? que dirigieron Jesús Gago y Chema García Pablos, ¿no? Y que yo me sumé, ¿no? Porque como yo estaba investigando, ¿no? todo esto para la tesis doctoral, ¿no? Entonces Juan Manuel Fernández, ¿no? que yo creo que era subdirector bueno, de temas de urbanismo, ¿no? en el ayuntamiento, pues nos puso en contacto y fue una sinergia estupenda, ¿no? Y yo efectivamente desarrollé la parte del catálogo, de la normativa y la protección, pero también intervine, ¿no? Pues
porque me tiraba también, ¿no?, mucho el tema propositivo. Y la verdad es que fue un trabajo que, bueno, sigue vigente, ¿no?, o sea, como instrumento de planeamiento, ¿no?, y normativo, pero bueno, muchas de las cosas que se planteaban pues no han llegado a funcionar, ¿no? Pero bueno, no perdemos la fe, ¿verdad? Pues vamos a pero pasar, bueno, que si por queréis. otro lado decir que se está haciendo un esfuerzo Desde también. aquí se puede contar cómo en la segunda fase, la de la configuración espacial, una vez que ya la estructura la teníamos resuelta, pues dijimos, vamos a intentar, o sea, lo máximo posible, volver al origen. Pero, claro, en el origen en este edificio no había aseos. Y no había cuartos de instalaciones, ni de almacenes, ni de tal. Y lo que habían hecho los del Patronato de la Feria del Campo es esta planta intermedia que originalmente no estaba. La verdad es que era un espacio diáfano como este que hemos visto aquí, pero continuo. En la CIPAM nos proponían eliminarlo. De hecho, ahora donde veis estos núcleos, el núcleo llegaba hasta los pilares. Esto era una especie de pasillo que te llevaba a los aseos y los pilares se quedaban medio ocultos. Entonces nosotros eso es lo que dijimos, eso lo tenemos que eliminar sí o sí. Este pasillo además no tiene ningún sentido que entren al baño directamente y así aislamos pilares. Pero dejar estos núcleos como un volumen cúbico así y encima, luego ahora subiremos a la entreplanta, desde la entreplanta se tiene una visual muy bonita del edificio. Muy bonita de la exposición también. Es casi como haciendo un poco esa analogía de antes, ¿no?, de las catedrales, tal, ¿no? Pues ese deambulatorio superior que nos permitiría mirar, ¿no?, todo esto. Un triforio. Nos gustó, o sea, nos pareció que ¿cómo metemos sin unos baños? Pues en un edificio fuera, anexo, tal, un lío. Lo dejamos como está, la CIPAM lo aceptó, lo aprobó. Y bueno, pues ahora si queréis subimos porque desde ahí se ve de maravilla. Pues sí, vamos a subir, me pongo así para veros a vosotros. Las columnas Si me doy con algo, avisadme. Las columnas estaban forradas, ¿no?, porque veis que hay unas bajantes originalmente. Espera, que no sé si las han visto, pero aquí está. El agua de la cubierta iba por dentro de las columnas y en algún momento pues aquello se debió de atascar y hicieron estas bajantes exteriores que estaban forradas, ¿te acuerdas? Como con unos machones de ladrillo, ¿no? Y luego quedaba desvirtuado totalmente. El espacio interior no tenía nada que ver, o sea, era una especie de fábrica, falso techo a una cota más o menos, pues no sé, ni siquiera se conseguía la altura, con lo cual a una cota más o menos mala, un falso techo de oficina, todo esto con el enfoscado tirolesa. Las columnas tenían este tamaño porque forraban el saneamiento, ¿no? Sí. Y unos machones. Esto tenía un acceso desde aquí ya no había columnas, vamos, se perdía, aquí no había luz natural. Claro, eso se iba a preguntar, entonces estaba totalmente desdibujado el proyecto y era una nave. Deportivo sin luz malo, natural, sí, malo. Una nave. Vamos a dar las gracias al patronato. Pero también, vamos a ponernos aquí, que porque así os veo mejor. Gracias a eso están bien protegidas las cubiertas y la fábrica de ladrillo, porque claro, de alguna manera lo protegían. Exacto, eso pasa mucho cuando está todo protegido y envuelto. Claro. ¿No? Aunque perdamos el espacio, o sea, haces una intervención que es reversible, que claro, es lo que nos gusta, las cosas la cosa que se pueda volver a actuar, ¿no? Pues vamos a subir, pues, ¿no? Subimos nosotros primero. Vosotros primero. Y así puedo ir yo sacando como la subida. Bueno, entonces desde aquí, pues... Bueno, qué maravilla está, por Dios. Espera, voy a dejar esta sombra un poquito puesta. Maravilloso. Es que eso nos encantó, porque dices, al final tienes unas visuales distintas y luego a la hora de hacer exposiciones o congresos, pues también es muy útil tener este espacio. Arriba la exposición, claro. ¿no? Que es una idea muy expositiva. Y luego el poder ver desde aquí, más cerca, la cubierta de hormigón, con cómo se construía en ese momento, porque aunque nosotros hemos hecho
un saneo mínimo de retacado y demás. Hemos intentado que se vea cómo estaba, Ajá. con sus gabarros, sus historias, sus coqueras Claro, es que eso, y el rastrelado. es que yo además cuando investigaba en la tesis encontré actas de obra, ¿no? Y entonces claro, la obra pues la hizo un constructor, no voy a decir el nombre, Se dice el pecado, pero no el pecador, Pepe. pero era un constructor que no era experto en este tipo de estructuras, que ya se ve que es una estructura muy, muy delicada, ¿no? Muy especial, ¿no? Y entonces pues tenía pocos medios, ¿no? Luego había poco dinero, ¿no? Entonces toda esa huella del proceso nos encanta porque queda aquí, ¿no? Vemos perfectamente cómo primero se hormigona la parte de abajo de las ondas, luego hay un hormigón de tablilla un poco mejor y luego la clave, ¿no? Ajá. Otra vez con un hormigón, pues con unos cantos rodados, vamos, que son... Que es un pedrusco. ¿no? Que dices, oiga, que es que la lámina tiene 8 centímetros. ¿No? Y ahí está, ¿no? Incluso los tensores antiguos, como veis, los hemos dejado. Sí, sí, sí. Porque entendemos que, bueno, aunque ya no estén trabajando, pero eran los tensores Forman que había parte, originalmente, claro. pues forman parte del edificio. Y en ese sentido, en obras de rehabilitación, ¿no? Y de patrimonio, este criterio, ¿no? de conservar la arquitectura en el tiempo es importante para, en este caso, ha sido importante para esta obra o casi para cualquiera, ¿no? Pregunto a los dos expertos. Bueno, claro. A ver, por un lado, es lo de siempre, ¿no? Lo que nosotros recibimos debemos de conservarlo para que las siguientes generaciones lo puedan disfrutar y valorar, ¿no? Aquí yo creo que hay un trabajo, ¿no? También desde el ayuntamiento, yo creo que consciente de que esto es un valor patrimonial, ¿no? Falta divulgación en ese sentido. Aquí estamos nosotros. Muy bien. Eso lo había comentado al fuera, pero es que me parece importantísimo porque estos arquitectos que hay, muchos, y sobre todo los de Corrales y Molifún, que acabáis de estar allí, en Cristal, Asís Cabrero, Pellosillo, todos eran arquitectos muy modernos para su época. Habían viajado, salían, y mientras en España se estaban haciendo otro tipo de arquitecturas, tenemos estas hay muy poquitos ejemplos, en España hay muy poquitos ejemplos, pero los 4 o 5 que hay es que se pueden comparar con cualquiera de los ejemplos europeos. Entonces, este patrimonio que tenemos y que es tan potente, yo creo que tenemos que darle mucho más valor del que tiene. O sea, que las iglesias, las catedrales, hay que cuidarlas, pero también esto y al mismo nivel, a mi juicio, porque son ejemplos muy significativos. Esto tú lo decías, es a lo mejor de los viajes que hubiera hecho Francisco Asís Cabrero, pues había muchas cosas que nos recordaban a Mies, a Le Corbusier, incluso a las vanguardias rusas. Ajá, claro, total. claro. Sí, esa primera imagen que hemos visto al principio del directo, ¿no? Sí. Con la marquesina, las pantallas como en pico, con los cables, es constructivismo. Es constructivismo De puro. hecho, Cabrero hablaba del constructivismo, pero no del constructivismo histórico, sino que decía que es que la arquitectura había que construirla, ¿no? Claro. Y el adecuado uso de los materiales, logrando su eficaz funcionamiento y su eficaz expresión, ¿no? Aquí estamos viendo el hormigón expresado de una manera increíble, ¿no? Es una barbaridad. Increíble, ¿no? Ajá. Otra cosa, el tema espacial, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Aquí Cabrero ya empieza como a ensayar una solución que hará en otros edificios de la feria, que es que hay más edificios de Cabrero y Ruiz, ¿no? Yosillo, Corrales y Molifún, o sea que aquí hay un patrimonio, ¿no? Hubo pabellones de Fisac, de Alejandro de la Sota, o sea hay un patrimonio que también sería bonito pensar en si se puede recuperar, ¿no? Cabrero lo que plantea aquí es una idea que es un espacio direccional con 2 testeros diáfanos, que son por donde hemos entrado, que no hay muros, y 2 muros laterales, ¿no? Una especie de tubo expositivo tan sencillo, ¿no? Y una zona central de exposiciones, y por los laterales es por donde se mueve la gente y va entrando a la exposición, ¿no? Eso, María, ¿verdad que funciona muy bien, ¿no? Cuando hacéis exposiciones ahora y cuando hemos
visto cómo poner también la instalación eléctrica para los stands, todo eso, ¿no? O sea, ese esquema tan sencillo funciona bien, ¿no? Luego, contar también que la arquitectura, ¿verdad?, es tan potente, ¿no?, que al principio nos agobiaba un poco el tema de las instalaciones. O sea, es realmente cuando nos cae este proyecto en el ayuntamiento, pues en Madrid Destino y en la Dirección de Infraestructuras, pues, ¿cómo te diría? Aparte de que era muy apetecible y muy bonito, pero era muy fácil. Claro. O sea, era una gozada hacerlo, porque ¿te acuerdas en la obra? Lo habíamos comentado muchas veces, es como desenvolver un regalo. Un regalo, ¿no? Limpiar y quitar y ya está. Ir limpiando, y además iban apareciendo cosas, porque claro, nosotros las sabíamos por las fotos que había del edificio original, pero una cosa es saberlo y otra cosa es, Pepe, que han quitado el falso techo, que han roto, o sea, han demolido el pasillo, que han no sé qué, y es que no te lo puedes ni imaginar. Claro. Y veníamos y tal, luego hacíamos la muestra a ver si al retirar el enfoscado a la tirolesa se podía recuperar el ladrillo original, que no lo sabíamos, y vimos que se podía. Voy a sumarme aquí porque sí se ve bien aquí, ahí. Estaba muy deteriorado en algunos puntos. Hemos tenido tiene las huellas, ¿no? Igual Sí, que lo la tiene. Aquí huellas están. de cosas que han pasado, ¿no? Pero aún así lo pudimos recuperar. En algunos puntos que estaban muy deteriorados se tuvo que sustituir y buscamos un ladrillo similar, pero al final, salvo 4 decisiones de cómo van a ir los vidrios o las instalaciones que nos costó, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo escondemos esta vía? Pues no sé, por debajo tal. Y luego dijimos, ¿cómo lo habría hecho Cabrero? Claro. Que se vea todo, y lo que tenga que verse, que se vea. Pues venga, ala, por aquí. Claro. Y nada, y al final salió sobre la marcha en algunas cosas, pero es una hora que disfrutamos muchísimo. Sí, porque es muy agradecida en el sentido de que vas avanzando y vas saliendo, ¿no?, y vas viendo que es una arquitectura tan potente, tan bonita, ¿no? Y ves que está ahí el edificio original. Y ves que está ahí, que estaba como esperando, ¿no? Que estaba como esperando a que llegara alguien a quitarle. Le vas quitando cosas, le vas quitando y dices, ya lo tenemos. Ahora a ver cómo lo acondicionamos para que se pueda usar y cumpla la normativa. Claro, que esta era otra pregunta que yo os quería hacer. Vale, nos encontramos con el patrimonio, lo hemos podido desenvolver, y ahora cómo lo, voy a decir, actualizamos a la situación actual para que se pueda volver a utilizar y poder mantenerlo, ¿no? O sea, muy fácil no. Pero, teóricamente. En la teoría sí. Pero, por ejemplo, lo que os he contado antes, de que aquí debajo están los aseos, los almacenes y cuartos de instalaciones que no teníamos. Claro. Pero que como ya nos vino dado por el patronato que habían hecho este invento, pues dijimos, oye, si lo dejamos así pero pintado de blanco, con una barandilla que es la que había del patronato, claro, esa es otra, tampoco teníamos dinero en el ayuntamiento. Tú cuentas un poco lo que con necesitas el presupuesto para y estructura, claro, sí, pero para lo demás es un poco lo que hay, ¿no? Bueno. Ajustado, sí. Entonces, pues vamos a recuperar esto, lo ponemos en este color que es mucho más neutro, porque era todo azul ayuntamiento. El color también nos dio guerra, ¿eh? Y entonces, sí, porque este edificio al final era todo azul ayuntamiento. Pero nosotros estuvimos estudiando y fíjate, podría haber sido completamente distinto. Sí, el acero, pintarlo en rojo. En el rojo Francisco, en el rojo Cabrero, que es no. el que tiene el pabellón de cristal. Sí. Pero luego Pepe también, mirando las fechas y demás, en esta época el acero todavía no lo pintaba en rojo. Y entonces dijimos, pues mucho más sobrio, y además así no nos metemos en líos. El lío de... porque el otro va a ser comentado, y entonces volvimos a la neutralidad, ¿no? Eso es lo bonito de la rehabilitación. Primero, si es un edificio de autor, que tú pases, ¿no?, tu actuación pase lo más desapercibida posible, ¿no? O sea, lo más invisible posible, eso es fundamental. Pues siempre uno tiene la tentación de decir, voy a dejar aquí mi marca. Sí, ahora fluorescente, de repente era algo así. No. Y hay casos. Hay casos. Bueno, Pepe, que nos metemos en un lío. Entonces, claro, una referencia, ¿te acuerdas? Era su propia vivienda, la vivienda de Cabrero del año 52, que está en Puerta de Hierro,
que tenía los muros con este mismo ladrillo, tenía luego una combinación con revoco en blanco, pero las carpinterías estaban pintadas en blanco, ¿no? Y dices, hombre, este edificio no podemos pintarlo en blanco. Entonces salió la referencia a la Escuela de Hostelería, que está aquí en el recinto, que es el primer edificio en hierro que hacen Cabrero y Ruiz, y pintan el hierro de negro, ¿no? Y entonces ahí ya teníamos, ¿verdad?, una pista de por dónde. Claro, porque este es del año 53, el otro es del año 56, ¿no? Entonces está como entre el blanco y el negro. Pues gris, venga. Claro, entonces negro nos parecía Muy duro, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta solución, ¿no?, de este gris antracita, ¿no? Sí. Gris oxidrón, que además, bueno, pues es industrial, ¿no? Porque el edificio al final es expositivo, pero tiene como un carácter Sí, la industrial. idea es que en todo lo que teníamos que introducir, cualquier elemento que tuviéramos que introducir, intentar ser lo más sencillo y anónimo. Bueno, la escalera. Para subir a esta planta teníamos que poner A ver, una escalera. que la voy a sacar Porque desde no aquí. la había. Había una en esa zona que hemos demolido. Entonces dijimos, pues una escalera normal, que cumpla normativa. O sea, porque claro, tiramos de hemeroteca y nuestra idea era la escalera que tiene en su casa Sí. ¿De Pozuelo es? Sí. No, en Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro. Sí, Y la entonces segunda es una casa. escalera divina, de madera, pero claro, no tiene contrahuella, no tiene balizamiento, o sea, lógicamente, Claro. o sea, no tiene nada. Maravillosa, pero aquí No, digo, aquí nos no. van a dejar. Y entonces dijimos, pues nada, una tal, la chapa con la madera que recuperamos de los peldaños de la antigua y barandilla y que cumpla normativa, pero mínima. Y esa, pues ahí se quedó las partes que son necesarias en todo edificio, de aseos y tal, que había una antigua cafetería que algún día recuperaremos. Ojalá. Y luego también decir que la iluminación, hicimos un estudio. Claro, es un edificio que es muy bonito de día porque entra luz natural. Yo creo que vamos, que lo puedes sacar. Sí, es ¿no? que precisamente me he parado aquí porque es, creo, el medio, ¿no? Prácticamente. Y quería yo sacaros esta visión Es que maravillosa. Yo creo que esto que comenta María, ¿no?, es que al final, teniendo dos laterales, uno al sur y otro al norte, la iluminación es alegre porque entra la luz del sur, pero es bastante uniforme, ¿no? Ajá. Sí. Y permite las exposiciones que tengan su propia iluminación y no interfiere. Ajá. Y luego de noche, este edificio es al revés. Al ser también mucho vidrio y lo que queríamos es una iluminación, por eso se tiró de un estudio lumínico importante, para que se viera desde fuera el edificio. Entonces, de noche es espectacular, porque se ve cómo resbala por las ondas la iluminación. Igual que esta iluminación de ahí que has visto, que te hace la misma sombra que tiene ahora de las ondas en el pavimento, es una joya. Creo que la iluminación del edificio está bastante bien conseguida, incluso la de fachada, desde fuera y del voladizo. De noche el edificio a mí me gusta más, incluso. Y también contándonos de esta cuestión, ¿no? Porque también hay una cosa del uso, ¿no? Del uso del propio pabellón, que tenía este uso original expositivo y que también hay que volver a retomarlo y que se pueda usar para conservar, porque está muy bien restaurar, pero también hay que conservar, ¿no? Qué vergüenza. Te voy a decir, es que el premio que nos dieron a Madrid Espacios y Congresos, a Madrid Destino y con la asistencia de gente. Que nos dieron a los técnicos. A los técnicos. Eso también, sí. además que insistía mucho De Hispania Nostra. Araceli Pereda, ¿no?, la presidenta, dice, es que es a los técnicos. Pues el premio es de conservación del patrimonio como factor del desarrollo. Y ese es el kit. Este edificio se alquilaba de maravilla, porque aunque estuviera escondido, pues el espacio es enorme. Bueno, el espacio permite claro, todo tipo de congresos, exposiciones, pero por lo tanto, al rehabilitarlo, se ha mantenido. Lo que pasa es que hemos empezado a tener muchísimos más personas interesadas en alquilarlo. Claro. Más demanda, básicamente, ¿no?
Y ahora mismo están activos, se están haciendo Bueno, la exposiciones. semana pasada, ahora lo veréis, está todo lo de la Policía Municipal de las Alcantarillas, fue el congreso del PSOE o algo del PSOE, Ujú. y se utilizó el y hemos pabellón. tenido que llamar para ver si podíamos venir a grabar, porque es que lo tienen pillado todos los días. Claro, claro, claro. O sea, hay eventos, ferias, hay algunas que son pues la feria del patchwork, la feria de ¿qué era? La de Simo, no sé. Nosotros es que no somos del mundo del evento, somos de infraestructuras. Sois puro y más duro. técnicos, ¿no? Nosotros cuando acabamos lo entregamos y no queremos ver lo que hacen, porque muchas veces nos encontramos que lo llenan de papeles y de cosas que no... y de cosas que no. Claro. Y aquí hay una cuestión también que comentabais, que yo creo que aquí igual sí se puede ver un poquito mejor, esta cosa de la ventilación, que yo creo que ahí se ve el detalle, ¿no? Que está en realidad ventilándose y natural, vamos, natural. ventilación natural. Antes ver las copas de los árboles, ¿no? Sí, bueno, claro. Eso, tú estás dentro, pero estás fuera, ¿no? Claro. Eso es como un horizonte, ¿no? Yo Sí. creo que esa es otra cuestión que le obsesionaba a Cabrero, que se ve en el pabellón de cristal también. Ajá. Los que hayáis estado en el pabellón de cristal, ¿no? Ahí arriba que ves La cornisa de Madrid. todo y Madrid, la la sierra, ves un horizonte increíble, ¿no? Y este edificio yo Pero creo que hay esto, que fíjate, entender... lo tienes gracias a esto, que no Claro, de Cabrero. hasta Claro, segunda planta, claro, porque si no es claro, imposible verlo, claro. Sí. Por eso Claro, era- veías las dos fachadas diáfanas, ¿no? La idea esa de tubo, pero efectivamente ahora sí vemos este horizonte. No, que esa idea paisajista, ¿no? Que es otra cuestión que hay que poner en valor de este recinto, ¿no? Que es un trazado paisajista, que los pabellones están como muy orientados, ¿no? A determinados hitos de la cornisa histórica, que en sí andar por aquí es un paseo delicioso, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, que tiene también una calidad ambiental a conservar. que participa del espacio, no es una especie de nave para congresos cerrada, como podría ser, igual que el pabellón El cristal. de claro. cristal, que también lo hemos rehabilitado y que estamos todavía en fases de rehabilitación. Bueno, claro, es que estos edificios luego requieren un cuidado continuo, ¿no? Claro, claro. Eso os iba a preguntar, que al uso también hay que añadirle la continuidad de la conservación, ¿no? Para que merezca la pena también toda Eso es esta inversión. Nosotros, En la calle. además, en el recinto ferial, en Madrid Destino, la gente de producción, de comercial y de mantenimiento que están asignadas al recinto ferial tienen su centro de trabajo aquí, que son esas oficinas que veis ahí, que Ya les voy a hicimos sacarlo ahí. también. De lejos no se ve a nadie, ¿eh? Así que pertenece todo al anonimato, pero que se vea ahí las Entonces, oficinas. esas oficinas nos pidieron que las colocáramos, que nos hacía mucha ilusión, porque así no es que esté en uso, es que está habitado Ajá, directamente. ajá. Entonces ahí está la gente de mantenimiento, de producción, de todos los edificios del recinto ferial y se mueven desde aquí. Y nosotros las pusimos de vidrio con la idea de que fuera más Permeable, ¿no? permeable, pero ellos nos han puesto ahí unos vinilos. Una- porque, claro, también tienen derecho. Están un poquito a- expuestos, ¿no? Esa Yo privacidad. entiendo que cuando hay eventos aquí, pues no les apetece que les estén viendo. Claro. Pero No, aún así, bueno. Pero también esa decisión también pertenece a eso que habéis comentado antes, ¿no? De esas dos filtros Sí, de vidrio, eso ¿no? tuvo que ver también, ¿no? Que queríamos, en la medida de lo posible, que ese testero fuera lo más diáfano, ¿no? Visualmente lo más diáfano posible. Hay cosas divertidas, ¿no? No sé si los que ven el vídeo se habrán fijado, pero A lo ver. contamos, que toda la cristalera del fondo está hecho con vidrio armado, que es vidrio armado de los 60 o así, Ajá. que hemos mantenido tal cual, ¿no? En la fachada principal hay un pavés, ¿no? Que Vamos a lo mejor ponernos puede hacia ser- allá porque estáis a contraluz y estáis Sí. totalmente oscuros. Pero ese pavés que a lo mejor puedes... Sí, enfocar, aquí sí se ve perfecto. no el es, pavés. no es que sea original de cuando Cabrero y Ruiz lo hicieron, porque cuando lo hicieron, pues todo era diáfano, ¿no? Pero forma parte, ¿no? De la historia del edificio y Y no molesta. y no molesta. y bueno, es como un guiño, ¿no? De que el edificio ha sido intervenido también, ¿no? La idea era, o sea, las zonas que ves traslúcidas es porque había un pladur, que es donde ponían la publicidad, etcétera. Y eso sí que dijimos, hay que recuperar, no podemos tener algo que sea ciego.
Luego el pavés, cierto es que nos quedaba poco dinero. Y entonces, Bueno, no cuentes. Los entresijos. pero luego dijimos, oye, ¿y qué ganamos? ¿Por qué no? Lo que tú decías, es parte de la historia del edificio y es un pavés que además cuando vinimos a que lo valorasen para quitarlo, nos decía el cristalero que era un pavés maravilloso, que ya no se hace, que no se Estaba muy fabrica, bien. que Ajá. tendrían que buscar, no sé qué. Dijimos, pues déjalo, mira. O sea, si vamos a tener una joya y Claro, y no lo sabemos. nos lo quedamos. Pero también es bonito esta intrahistoria, ¿no? De que vayan dejándose rastros en el edificio del tiempo, ¿no? De los que han Rastros intervenido. que merecen la pena hay que mantenerlos, Claro. porque es la historia del edificio. Claro. Y pues igual que estos núcleos de aseos. Exacto, claro. Es que eso, que es muy habitual en el patrimonio histórico, ¿no? Una catedral no se hace de un golpe, ¿no? Pero en intervenciones en patrimonio moderno, contemporáneo, como hay mucho menos tiempo, desde Sí, que se hace mucha el menos edificio, distancia, ¿no? De claro, crítica pues, incluso. Yo creo que estas pequeñas cosas también hacen que la rehabilitación sea como más sensible, ¿no? Más Desde luego. cuidadosa, en el sentido de que engloba o recoge cuestiones que le han ido pasando al edificio, ¿no? Evidentemente hay cosas que le Que han no se pasado. podían, porque estos núcleos pues eran horribles porque llevaban ya todo. Sí, apuntaban. como que cerraban y Pues eso distorsionaban no, el eso espacio, ¿no? Pero de ahí a, bueno, pues tienes una entreplanta, ves las copas de los árboles, la sierra, etcétera, pues ya eso sí, pues te lo compro. Y entonces íbamos, esto sí, esto no. También esa cosa del criterio, ¿no? Técnico, hasta también histórico, no solo técnico de, oye, que cuidado que aquí hay aluminosis, vamos a resolver esto, sino también el criterio hasta estético que puede reconstruir la historia de un edificio, ¿no? Exacto. Bueno, ha dicho una cosa, María, que a mí me ha llamado la atención, no sé si habéis estado Lo del atentos. dinero. Es que también lo del dinero también es muy importante, ¿eh? Pero es que El presupuesto. No, yo me refería a que has dicho... hay que ajustar las cosas a un dice, presupuesto. Claro, la primera fase estructural, delicada, no sé qué, dice, pero la segunda, que fue más complicada, ha dicho, lo has dicho. Claro. Que Porque no- hubo que tomar muchas decisiones. Claro. En la primera era... Era sí o sí lo sí que o había sí. que hacer, Y claro. la segunda es como más expuesta, ¿no? Porque te puedes equivocar. Más. En ese sentido sí era más, en ese sentido sí es más complicada, pues porque te tienes que mojar. Claro. Y ahí no hay medias tintas. En la fase primera era más difícil difícil, quiero decirte, Compleja muy técnicamente, muy pero más Y con fácil porque había que soluciones, ya te digo, solucionar, David, claro. inventándose, pues cómo vemos a ver si esto, tal, pues con ultrasonidos, vamos a ver, mapeando si llega, si no llega. O sea, fue pues eso no se tendría que sostener, debería haberse caído ya, no me digas eso. Entonces, claro, eso es complejo. Claro, es muy complejo. Pero ¿y qué es la solución? Pues esto y esto, pues ya está, por ello. Claro, Además, claro, hay que resolver. Pero es verdad que luego cuando hay que intervenir, por así decirlo, dentro del espacio, ¿no? Y dar una solución de carácter, vamos a decir, y de criterio, pues como dice María, hay que mojarse, ¿no? Y no valen medias tintas, ¿no? Ahí servía un poco, le apuntó esa idea a Gabriel Ruiz Cabrero, nos lo dijo, dice, claro, es que aquí, que se quedó fascinado, ¿no? Gabriel Ruiz Cabrero es hijo de Jaime Ruiz y sobrino de Asís Cabrero. Ajá. Y vinimos con él y con Santiago y José, los hijos de Cabrero, que estaban maravillados. Claro, por un lado decía Gabriel, dice, es que Cabrero tiene mucha suerte, porque aquí solo en el recinto se han rehabilitado ya pues 4 edificios de Cabrero, ¿no? Y por otro lado decía Gabriel una cosa que a mí me encantó, dice, es que habéis sabido tener una conversación con Cabrero, ¿no? Porque habéis intervenido como con un diálogo con Cabrero. Sí. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho, ¿no? De las instalaciones, que os dije, bueno, ¿qué hubiera hecho Cabrero, ¿no? Y hacer esa pregunta ya desde el respeto a la, digamos, a la mente original pensante. A ver, es por necesidad. Bueno, pero también es que decíais, ¿no? Y no vamos a hablar de ningún ejemplo en concreto, pero hay otras intervenciones que son más personales del que interviene y no tanto en tener en mente la persona que lo ideó, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido... En este caso también nosotros, al ser técnicos, claro, nuestra parte, técnicos del ayuntamiento, y además nosotros pedimos como asistencia técnica a Pepe Coca, que es el que
dialoga con Cabrero. Tú dialogas con Cabrero. Eso de que dialogamos, Ojalá. me gustaría a mí dialogar, pero vamos, dialogas tú mucho más, que se ha hecho toda la tesis y demás. Entonces, claro, es la suerte de, pues esto es así, esto lo habría hecho, esto en este edificio, y entonces se va mirando. Bueno, yo siempre pongo un yo creo. Y se va encajando. Yo creo. No, es que somos muy respetuosos. Desde Yo eso luego. porque soy técnica, y entonces al ser anónima soy técnica, y tú porque eres muy respetuoso. Y eso yo creo Avisadme que no me vaya a caer escalera pues estás a abajo. puntito. Ha sido una buena combinación. Vamos a Hacemos darme la vuelta, damos sí. nosotros la Dais vuelta. vosotros la vuelta, bajad tranquilamente. Yo voy a darles un último vistazo a este frente maravilloso de árboles con las ondas, para que lo veáis desde aquí. Y ahora ya bajo yo sin caerme, si lo intento, y os saco también la visión del pabellón. He conseguido no caerme escaleras abajo. Esto es maravilloso. Te vamos a enseñar. ¿Qué me estáis La perdiendo? placa. Vamos a enseñar Por la supuesto, placa, claro y que luego, sí. De ese plan especial que hizo Pepe Coca, bueno, en el que participó Pepe Coca, Ojalá lo hubiera uno hecho. de los yo, estaría elementos que había, que eran las farolas diseñadas Ajá. por Ruiz Cabrero, que son muy modernas, Ujú. pues es verdad que se perdieron, ya no quedaban. Pero quedan gracias a este trabajo. Es que yo me las Estudio. fotografié y me las medí. Y entonces Había teníamos hasta los planos. maquetas, vamos, Es cierto, o y sea, están los planos en tu libro, Pepe, que no es por nada. Y entonces, gracias a eso, hemos podido reproducirlas Ahora, María, y ahora la miraremos en el, que ir para allá. Ahora me doy la vuelta por aquí para no en el caerme. aparcamiento. Yo creo que salimos por aquí y la vemos. En el Espera. aparcamiento veréis las farolas. Dadme un segundito que les voy a ofrecer una última visión de esta maravillosa obra, para que os la llevéis aquí y quede grabado y subido del interior, porque ya salimos. Ahí está. Y ahora vamos a ver esa placa. ¿Puedes hacer este plano también? Hombre, Me por supuesto, encanta. aquí estamos. No Mira. ver la bóveda así, ¿no? Porque son Sí. bóvedas clásicas, si quieres. Esto tampoco es original, Ajá. pero también nos lo encontramos, que era una zona, pues lógicamente para Claro. que no te entrara todo el Sí, casi como un aire de la calle. un filtro, ¿no? Un Y cortaviento, ese ¿no? cortavientos pues había que mantenerlo. Hombre, Entonces claro. dijimos, pues ya nos quedamos con el que hizo el patronato, que es la historia. Claro. Le pintamos, No, le porque- ponemos vidrio. Me voy a acercar un momentito al pavés porque está aquí. La joya de este pavés. Que era una joya. Y resulta que es una joya. Bueno, aquí lo veis, el detalle, ¿no? También las puertas para que veáis un poco cómo... Eso es todo de algún momento, pues no sabemos, años 60. o- Y ahora vámonos a esta placa maravillosa. Ahí está. Es que además. Vete aquí, Pepe, que a no mí te me oyen, gusta sino... mucho Ay. ese entrelazado, ¿no? Como mozárabe y tal, Sí. ¿no? Que yo creo que es. La verdad es que la placa es muy bonita. Hombre, es maravillosa. Y el hormigón de detrás más. Claro. Un traste divino. Y ya desde aquí se llega al aparcamiento de convenciones, Sí, vamos por aquí. que es el que acabamos de acondicionar, porque era una zona de gravilla. Y es donde hemos recuperado las farolas Ajá. originales de... Bueno, recuperado no. Reconstruido, vamos a dejarlo así. Son- Reproducido. Son un poco más grandes. Reproducido en vez de reconstruido. Son un poquito más grandes que las originales. Aquí están. Pero es que. Bueno, Cabrero tenía también. Acércate ahora un poquito más, esa- Pepe, lo al que pasa es que micro. estamos a Ahí. contraluz, ¿no? Sí, pero es que si no, no las saco. Son Ahí está. tan modernas como el propio edificio. Se Claro. puede ver que desde Y luego... que son coetáneas, o sea, son a la vez, o sea, se hicieron para la Feria Internacional, ¿no? Ajá. Entonces, aquí nosotros que siempre estamos como maquinando, a ver, tal, digo, oye María, habría que recuperar Hombre, si hay las que hacer el farolas. parking y hay que poner unas farolas... Pues que mejor que sean las pues que, vamos, las es que eran, ¿no? en botella. Entonces, pues bueno, pues nos hace mucha Poquito a ilusión, ¿no? El ir poquito a poco, efectivamente, como dice Reconstruyendo, María, eso ir es. sacando estas cositas. ¿no? Poneros si queréis un poquito más para acá, porque yo veo que ya, bueno, desde aquí veis las farolas, que os las quiero enseñar ahí sin coches, lo máximo posible, pero como ya estamos terminando, yo quería poneros aquí, que aquí os ponemos el fondo del pabellón maravilloso. Yo os quería agradecer lo primero a los dos por esta maravillosa visita que nos habéis hecho, y gracias por supuesto por el trabajo que habéis hecho como técnicos y para poder reconstruir y volver a disfrutar este
esta maravillosa obra, ¿no?, de Cabrero, que yo creo que era fundamental y es fundamental conservarla, como has dicho antes, ¿no, María? Que yo creo que ahí el trabajo del Ayuntamiento de Madrid Destino y de todas estas instituciones, yo creo que hay que seguir apoyándolo y difundiéndolo como podamos, ¿no? Que sepamos lo que tenemos. Eso es. Yo nada, como experto, animar a que sigan porque hay muchos pabellones todavía por recuperar. Pues ojalá se pueda seguir, ¿no?, avanzando poquito a poco, como decís. Y nada, María, Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Asimétricas. Gracias de verdad a todos también los que nos estáis viendo y nos estáis mandando aplausos y diciendo enhorabuena, y gracias, que os las traslado a los dos. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo miércoles, pues con más libros, más club, más arquitectura, más de todo. Y gracias a los dos. Y nos despedimos de este pabellón que le tenemos ahí detrás. Gracias, María, Pepe. Chao.